la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer del 43 al 47. El tema el tema es la iglesia, la historia de la iglesia. La semana pasada veíamos que la antigüedad de la iglesia no nos garantiza que sea la iglesia del Señor, sino, según Romanos 8:9, todo aquel que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, la principal característica de la iglesia de Cristo es tener el Espíritu de Cristo. Y hoy vamos a ver este tema. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo. Dice: y sobrevino temor en todas las personas, o en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo testimonio con el pueblo, y el pueblo añadía los que habían de ser salvos. Bueno, dice que estaban ellos unánimes en el templo y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía los que debían de ser salvos. Hay algo que me llama mucho la atención. Dice aquí que perseveraban. La palabra perseverar tiene que ver con el hecho de que resistían. Estaban resistiendo algún embate. Estaban tratando de permanecer en algo que consideraban muy importante. Ya tenían algo que defender. Ya tenían algo en qué creer. Estaban convencidos que eso por lo que ellos resistían o permanecían o prevalecían valía la pena, porque no habían sido convencidos por voluntad de hombres, fueron convencidos por el Espíritu de Dios, porque al ser convencidos por el Espíritu de Dios, sus vidas dieron un giro total. Y esto es lo que nos garantiza el tener una convicción firme y real de en qué creemos. Hay mucha gente que es movida por muchas cosas, principalmente por doctrinas diversas, porque no han venido a tener esa convicción real y firme que solamente puede poner el Espíritu Santo en nosotros. Por ahí, si alguien gusta, por favor, a apoyarme en buscar ese versículo donde dice: y prevalecían en la doctrina de los apóstoles, por favor. Es importante, quiero leer también ese pasaje. Bueno, entonces aquí estamos viendo que esto era la vida de los primeros creyentes. A veces vemos esto como algo aislado que sucedió en algún momento de la historia, o posiblemente pensamos que esto fue porque comenzó la iglesia, fueron los primeros cristianos, y a veces lo vemos así como que si fuese algo que sucedió solo en aquel momento. Pero esta es la característica principal. Esto no debe cambiar, esto no debe variar. Esto debe de ser en todo tiempo.
porque estamos considerando que somos parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, cuando Jesús la fundó, cuando Jesús dijo que esta iglesia prevalecería aún contra las puertas del infierno, prevalecer es que siempre va a ir en contracorriente. La iglesia de Cristo siempre va a ir contracorriente porque tiene que ir en contra de todo aquello que de una manera evidente se antepone a Dios. ¿Ya lo encontraste, Ado, por favor? Está en el 42. Ahí mismo en el 2:42. A ver, vamos a leerlo, el 2:42. En el 41 dice: así que los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí hay 3 cosas interesantes. En primer lugar, dice que prevalecían. Aquí ya nos dice directamente o específicamente en qué era en lo que se sostenían, en qué era en lo que habían decidido fortalecerse y abrazarse, que era en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. De eso quiero hablar hoy. Dios establece un liderazgo. Él fundamenta la iglesia, el fundamento es Cristo. El que administra la iglesia no es el hombre, es el Espíritu Santo. Son los hombres guiados por el Espíritu Santo los que va a usar para que sean parte de ese fundamento de la iglesia. El hombre no es fundamento, pero tiene que estar impregnado de lo que es el fundamento. Ahora, fíjense, aquí hay algo muy interesante. Si prevalecían, si estaban resistiendo, es porque había contrariedad, porque había quienes los estaban queriendo quizás intimidar, callar, los criticaban, los reprobaban, les decían: ustedes no están llevando conforme a lo que Dios nos enseñó. Quizás eso era lo más fuerte que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en las sinagogas se enseñaba Moisés. En las sinagogas se enseñaba la ley, la Torá. Pero ahora ellos vienen y tienen que prevalecer y tienen que resistir, porque ahora ellos, ¿qué era lo que predicaban? Aquí dice que ellos prevalecían en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿De dónde fluía esta enseñanza? ¿Qué era en realidad lo que estaban enseñando los apóstoles? Que ellos se resistían y querían permanecer en él, pero que a la vez estaban siendo contrariados a lo que ellos decían. ¿Por qué los demás del pueblo dice que escuchaban y oían y no se atrevían a juntarse con ellos? Pero había algo que les reconocían y era un cambio radical. Ellos veían en esos hombres y en esas mujeres un cambio radical por causa de algo o de alguien con el cual ellos habían tenido un encuentro firme y personal. Dice que en ese sermón de Pedro, 3,000 hombres y mujeres se añadieron a la iglesia. Fueron convencidos por el testimonio y la palabra poderosa que estaba siendo expuesta. ¿Qué predicaba? Yo me pregunto, ¿qué era lo que predicaban? ¿Sobre qué está fundamentada la iglesia? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, la cual ha venido a ser una manera específica en la cual la iglesia debe de tener una personalidad, debe de tener una característica? ¿Qué era lo que ellos enseñaban? Miren, Jesús convocó, escogió, a través de la guianza del Espíritu Santo, dice ahí en el Evangelio de Juan, a través de la guianza del Espíritu Santo escogió 12 varones, 12 hombres, a los cuales después les llamó apóstoles. Y un apóstol, la palabra apóstol significa alguien
enviado o un vocero de Dios o alguien enviado con una labor específica. Eso significa apóstoles. Entonces, a esos 12 discípulos, primeramente, para llegar a ser apóstoles, tuvieron que ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que aprende de. Ese es un discípulo, un aprendiz, alguien que está constantemente aprendiendo de su maestro. Y me gusta mucho ese énfasis que Jesús pone allí en el Evangelio de San Mateo, o de Mateo, en el capítulo 11, ya en los últimos versículos, cuando habla y dice, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. La convocatoria es venir a Él. Esa fue la invitación que Dios le hizo a sus discípulos, a sus primeros discípulos, a esos 12 varones que escogió, a esos 12 varones que no solamente escogió, sino que enseñó y comenzó a impregnarlos de una doctrina específica. Ahora fíjense, dice que estos varones caminaron con Jesús 3 años y fracción, quizás más, quizás menos. Pero fue el tiempo suficiente para que ellos entendieran y comprendieran a totalidad lo que Jesús quería que ellos predicasen. Ahí estaban estos hombres aprendiendo de Jesús. Y estos hombres después fueron aquellos que se les encomendó llevar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué era lo que hacía que fuera una afrenta para los religiosos judíos? ¿Qué era lo que hacía algo diferente a la enseñanza? Si estaba basada en los 10 mandamientos. Si Jesús no vino a abrogar la ley, sino la vino a cumplir. Vamos a buscar aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Si no enseñaban a Moisés y lo que querían escuchar era la Torá, ¿qué era lo que les enseñó? ¿Saben ustedes? Bueno, ahorita vemos eso. Vamos a leer el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Id y hacer discípulos. A esto se le llama la gran comisión. Y esto no es una opción. Esto no es algo para considerar si lo debemos hacer o no. Esto está escrito en imperativo. Es algo que se debe hacer ya. Y dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Alguien que aprende de su maestro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el énfasis de lo que se debe enseñar. Enseñándoles. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué deben enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué hacían los discípulos? Enseñaban lo que Jesús les había mandado. Esto era lo que ellos enseñaban. Y esto es lo que tú y yo tenemos que enseñar. Porque nosotros a la vez hemos creído por el testimonio de ellos.
Y cuando Jesús tenía que irse y cuando Jesús les dice que tiene que partir y que tiene que venir el Espíritu Santo para que los guíe, para que los fortalezca, para que les dé palabra, para que esté con ellos, dentro de ellos y les dé vida dentro de ellos y les haga real la palabra y les haga sentir con un corazón restaurado y renovado, les está diciendo a ellos, es necesario, pero oró por ellos, están en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos me han creído, ellos han estado conmigo y yo les he enseñado. Pero no quiero que ninguno de estos se pierda. Solamente había uno que se iba a perder, el cual ya estaba escrito, profetizado, el hijo de perdición, el que vendió a Jesús por 30 monedas. Ya sabíamos que ese tenía que, no iba a prevalecer ahí entre los 11. Después escogió otro más, a Matías. Pero bueno, Jesús les ora por ellos, pero les dice algo muy, muy afortunado para ti y para mí. Y le dice, no solo te pido por estos, no solo te pido por estos 11, sino también por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. ¿Cuántos hemos creído por el testimonio de ellos? Esto que tú ves en las epístolas son la doctrina de los apóstoles inspirados por el Espíritu de Dios. Pero ellos tuvieron que pasar 3 años aprendiendo lo que Jesús les enseñaba. Y esto es lo que debe prevalecer en la iglesia, lo que Jesús nos enseñó. Lo que Jesús enseñó es lo que nos hace iglesia, es lo que nos hace un pueblo, es lo que nos hace estar unidos en un sentir y en una misma búsqueda. Dice que ellos habían sido convencidos no por los hombres. Jesucristo dijo, si no me fuere yo, no vendría el Espíritu de verdad, el cual convencerá al hombre de pecado, el cual va a redarguir desde la profundidad de su corazón a aquellos que vengan al conocimiento. Por eso es que ellos estaban resistiendo, porque había algo dentro de ellos que los convencía. No era un hecho externo, era algo dentro de ellos. Entonces necesita el Señor un vaso. Necesita el Señor a un hombre, una mujer, incluso un joven, un niño que sea portador de Él, que sea portador de las buenas nuevas, del conocimiento de Él. A ver, vamos a buscar aquí en Filipenses. Vamos a ver qué era lo que predicaban los discípulos. Filipenses 1:15. ¿Qué dice? Si alguien lo encuentra. Ya, por favor, hija. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Y unos predican a Cristo. ¿A quién predicaba la iglesia? No predicaba a Moisés. Ahora busque a alguien, por favor, aquí en Hechos. Aquí mismo vamos a regresar a Hechos 5:42. ¿Qué dice? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a quién. ¿A quién enseñaban? Dice, y no cesaban de enseñar a Cristo. Ellos predicaban específicamente a Cristo. ¿Y qué predicaban? Lo que Él les enseñó. ¿Sabían ustedes que Jesús enseñó 120 mandamientos? ¿Sí sabían ustedes?
120 mandamientos. Siendo el principal, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso es lo que enseñaban ellos. Enseñaban a amar a Dios con todo su corazón, que era lo principal, porque cuando tú amas a Dios, no te postras ante otro Dios. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, tienes un temor reverente delante de Él. Cuando tú amas al Señor tu Dios, no hay otra cosa más importante en la vida, en la tierra, en tu casa o a donde quiera que vas que no sea Dios. Y cuando Dios es el primero en tu vida. Así que no quitó nada, solamente le vino a dar la importancia de lo que era. No te harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te postrarás ante nada de eso. Estaba diciendo, amarás al Señor tu Dios, que eso ya estaba escrito desde los mandamientos que Dios le da al pueblo de hebreo, al pueblo de Israel. Pero Jesús lo viene y lo pone como la principal fortaleza de su ministerio, de su predicación. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo no le va a levantar falso testimonio. Porque el que ama a su prójimo no lo va a delatar ni lo va a odiar. No va a codiciar, al contrario, le va a desear lo mejor porque tiene un amor genuino y real. Esto fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Jesús dice, anteriormente ustedes escucharon que ojo por ojo y diente por diente, pero yo, ¿quién? Pero yo os digo. Este yo os digo nos está diciendo que Él va un paso más profundo. Ellos justificaban sus hechos en el hecho de que está escrito, si tú me haces, tienes que pagarlo. Si tú me ofendes, tienes que ser ofendido. Pero Jesús les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, ya no voy a sentar a esperar la justicia de Dios y ver cómo Dios destroza a mi enemigo. No, ahora lo vas a amar. Ahora tienes que ir un poco más allá porque hay algo dentro de ti que te va a fortalecer para que tú ames a aquellos que son difíciles de amar. Para que tú bendigas a aquel que te maldijo, para que tú ames a aquel que te dañó, para que tú perdones a aquel que te hizo tanta maldad. Ahora ya no te vas a sentar y ojo por ojo y diente por diente, no. Ahora tienes que esperar también la misericordia de Dios para él. Y de esta manera tu corazón, dice, de esta manera seréis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la gran diferencia que debe enseñar la iglesia hoy. Hoy la iglesia está enseñando tantas cosas que no tienen nada que ver con los principios fundamentales que Jesús nos enseñó. También nos decía, no améis el dinero. Porque si tú amas el dinero, vas a tener que servir a dos amos. Y con uno quedarás bien y con otro quedarás mal. Hay un proverbio, creo que es Proverbios 31. No lo busquen. Solo te voy a dar referencia. Es el rey Lemuel que le está diciendo a Dios, no me des mucho. Porque quizás, siendo yo rico, me olvide de ti. Ni me des poco. Porque quizás cometa un agravio en contra de alguien. O le robe a alguien. Y le dice a Dios, manténme del pan necesario. Y el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que con sustento y abrigo, con eso estemos contentos. No conformes. No estoy hablando de una conformidad. Estoy hablando de un fundamento, de un principio que me hace que mi carácter sea un carácter que esté, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo? Equilibrado, sí. Que esté balanceado. Y eso es lo que quiere Dios.
Esto es la labor de la iglesia. Esto es lo que hace la verdadera iglesia. Es vivir la palabra. No solamente es entenderla y conocerla, sino también hacerla. Y en esto están fundamentados, o en esto se fundamenta la iglesia, porque los discípulos tuvieron que entender qué era morir a sí mismo. Los discípulos tuvieron que entender qué era renunciar a su vida para poder ser portadores de la de él. Pedro le dijo: Señor, nosotros hemos dejado padre y madre. ¿Y cuál va a ser nuestro pago? ¿O qué es lo que nosotros vamos a tener? Y Jesús le dice: técnicamente ustedes me tienen a mí, pero un día ustedes gozarán de lo eterno. Porque esto es lo que hace la iglesia. Esto es el fundamento de los apóstoles. Esta es la principal promesa de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es lo que nos hace real el Evangelio. Una enseñanza profunda en una vida que fue ejemplar. Los discípulos tuvieron que venir y ser moldeados al carácter de Cristo. Nadie siguió con su carácter. Todos tuvieron que ser portadores de la persona de Cristo en sus vidas. Les decía, cuando Jesús les dijo: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengan y tomen mi yugo. Cuando les habla yugo, les está diciendo: vengan y aparéjense conmigo. Yo soy el que los voy a guiar, yo soy el que les voy a enseñar, para que ustedes también vayan y aren la tierra. Y vayan sembrando la semilla que mi Padre me dio para sembrar. Y esa semilla es palabra que frota para vida eterna. Y todo aquel que tiene esta semilla produce fruto al 60, al 70 y al 100 por uno. Porque es tierra fértil. Y la palabra es una palabra dinámica. Es una palabra que tiene poder y que trasciende a través de los tiempos y que es vigente en todo aquel que es nacido de Cristo. Otra enseñanza profunda, la cual nos enseñó Jesús, y es determinante, y es una enseñanza que en su momento los hombres que la escuchaban no podían comprenderla al 100%, era el nacer de nuevo. Qué importante es para la iglesia poder entender qué es nacer de nuevo. El apóstol Pablo habló mucho de esto en Primera de Corintios, en el capítulo 15, lo habló en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, y lo habló más adelante en las epístolas de Efesios y en la epístola de Gálatas. Nos enseñó acerca de qué es vivir una vida en una naturaleza totalmente diferente a la que fuimos concebidos cuando nosotros vivíamos bajo la naturaleza adámica. Ahora nos habla de una nueva naturaleza en la cual nosotros debemos vivir. Y es una evidencia total de que somos la iglesia de Cristo. Es el nuevo nacimiento. Porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manera de vivir diferente. Y me podría pasar aquí 2-3 horas hablándoles acerca de lo que es o de lo que son los 120 mandamientos de Jesús. Se los voy a pasar por ahí para que voy a sacar copias para aprendérnoslos todos, porque es necesario. Porque nos habla acerca del matrimonio, nos habla de la humildad y la disciplina, nos habla del dinero, nos habla del trabajo que tenemos que tener para Dios, el amor a nuestros enemigos, el amor hacia todos, la oración y el ayuno. Muchas cosas de esta nos enseñó Jesús. Y todo es
para que nosotros tuviésemos una identidad, un sentir de pertenencia, un sentido de pertenencia. Cuando aquellos hombres veían a aquellos discípulos, ¿con quién lo asimilaban? ¿O con quién lo asociaban? ¿Con quiénes lo asociaban? ¿Con quién? Con Jesús. Cuando ven a Pedro, 3 años, un hombre de un aspecto tosco, carácter tosco, cada día fue siendo moldeado a la imagen de su maestro. Y llegó el momento en que había trascendido tanto que cuando Jesús fue aprendido, vieron a Pedro y le dijeron: tú eres de ellos, porque hablas como él, porque te pareces a él. Pero Pedro en ese momento tenía que cumplirse pues una profecía de la que Jesús le habló. Y él dijo: yo no soy de ellos, y comenzó a maldecir. Pero ya había un sello distintivo en Pedro. Ahora, quisiera que viéramos unos versículos para tener un fundamento bíblico de lo que estoy hablando. Vamos a buscar ahí en Efesios. (2:20). ¿Ya lo tienen? Efesios 2:20 dice: edificados. ¿Qué es edificados? Construidos, sembrados. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está fundada la iglesia? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Y ya entendimos qué enseñaban los apóstoles: lo que aprendieron de Cristo. Eso era lo que enseñaban ellos. Y nosotros como iglesia tenemos que tener ese fundamento. Tenemos que tener esa línea. Yo les dije hace unos días, las denominaciones las hacemos nosotros. Testigos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, ¿qué otras? Metodistas, ¿y qué otras más hay? De las que están hermanadas, digamos, con el Evangelio de Cristo, hay muchas. Por eso lo hacemos nosotros. Ahora digo, ¿está mal? Pues no, siempre y cuando esté dentro de los lineamientos que es la doctrina de Cristo. Pero eso lo hacemos nosotros. Pero Jesús no nos mandó a enseñar denominación. Jesús nos mandó a enseñar su palabra. Y para enseñar su palabra tenemos que estar impregnados de su espíritu. Porque si no, cualquiera puede tener un manual. Y si tiene buen entendimiento o si sabe, tiene una mente clara, puede enseñarlo bien. Pero necesitamos el Espíritu de Cristo. Los apóstoles tenían que ser una copia exacta de quién era Cristo en enseñanza. Vamos a buscar aquí también en Primera de Corintios.
Primera de Corintios 3. Once. Vamos a leer desde el 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo no era de los 12. Por eso él aquí especifica yo como perito arquitecto. ¿Por qué dice él como perito arquitecto? Todos sabemos que el arquitecto es quien edifica, quien construye. Pero un perito, la palabra perito significa especial, que se especializa en alguna cosa, pero el verbo griego que se utiliza aquí bíblicamente es que yo tuve que tener una inspiración especial en esto. ¿Por qué tuvo que tener una inspiración especial? Porque él no estuvo con él 3 años. Pero él tuvo un encuentro personal con Cristo camino a Damasco. Y Jesucristo lo escoge ahí como uno de sus apóstoles, como el más pequeño, como el último de los apóstoles. Por eso es que el trabajo del apóstol Pablo siempre era cuestionado. Por eso era que el apóstol Pablo en algunas epístolas tiene que defender su ministerio, porque lo reprobaban en este sentido. Oye, tú no fuiste testigo ocular ni visual de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Pero él tenía la inspiración del Espíritu Santo en él. Y él estaba hablando conforme a lo que el Espíritu le enseñaba y lo hizo especial en este tema. Lo hizo, un especialista en este tema. Que a la postre, el apóstol Pablo fue el que escribió más epístolas. Y la mayoría de las doctrinas que nosotros hemos aprendido y que nosotros enseñamos en la iglesia fueron inspiradas por el Espíritu Santo en la vida de Pablo. Por eso dice yo como perito arquitecto, ¿qué hace? Edifica. Pero miren cómo sobreedifican los demás en este fundamento, porque nadie puede edificar sobre el fundamento ajeno. Tiene que ser genuino en el fundamento de Cristo. Así que Jesús establece su iglesia y ahora escoge a hombres, varones, enseñados por Él, pero también guiados por el Espíritu Santo para establecer los parámetros, para establecer los fundamentos, para establecer esa doctrina por la cual nosotros como iglesia tenemos que caminar. Hay muchas doctrinas, yo puedo nombrar muchas doctrinas de las cuales enseñó el apóstol Pablo, y la principal o una de las principales es salvos por fe. ¿Qué dice Romanos 5.1? De memoria alguien no se lo sabe. Romanos 5.1. Bueno, léanlo. ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe somos salvos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué nos justifica? Esta es una enseñanza profunda. ¿Y en qué se basa esta enseñanza? ¿En qué se basa? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de las obras, el apóstol Pablo enseñó mucho de esto. No es por obras para que nadie se gloríe. Son doctrinas fundamentales que tenemos que conocer.
Pero estas son las determinantes. Esta doctrina, la doctrina de la fe y de la gracia. Si a la iglesia de Cristo le quitan fe y gracia, no le queda nada. Porque estamos basados y fundamentados en que para agradar a Dios no necesito hacer la mejor obra que yo pudiera hacer. Solamente necesito el favor, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Esto, hermanos, es importante entenderlo. La iglesia, para entender la trascendencia de la iglesia y cuáles son las doctrinas, los parámetros que la palabra nos enseña, porque tendremos que ver muchas doctrinas que no son de la palabra, que no son de la Biblia, y que muchos enseñan por allí, y que se han ido añadiendo a través de los tiempos. Por eso es importante ir a la raíz, por eso es importante entender cuál es nuestro origen como iglesia. Otra doctrina muy fundamental que la iglesia tiene que enseñar, le duela a quien le duela, le pese quien le pese, es la santidad. Es una doctrina importante. ¿Por qué la santidad? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y a través de qué somos santificados? A través de lo que hacemos, no, es a través de lo que Él hizo. Y nosotros solamente tenemos que tener un temor reverente delante de Dios. ¿Qué es lo que perfecciona la salvación? El temor a Dios. ¿Qué es lo que perfecciona la santidad? El temor a Dios. Pues vienen a ser baluartes importantes en la formación del carácter del hombre de Dios. Pero Dios establece a los apóstoles como parte fundamental de las enseñanzas de Cristo. Pero no solamente dentro del contexto de nombramiento de ministerios o de cargos humanos, no solamente es el apostolado. ¿Alguien me dice qué más hay? Maestros. En Efesios 4, el apóstol Pablo nos habla de cómo Dios establece la iglesia. A ver, vamos a buscarlo, porque este no lo tengo apuntado, pero vamos a buscarlo porque es importante. A ver, ¿dónde estoy? Es el 11, ¿Mande? versículo 11. ¿De cuál? ¿Del 4? A ver, léanos, por favor. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? En el 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. El énfasis o la meta es llegar a ser igual a ¿quién? ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita la iglesia para esto? Necesita de aquellos hombres que Dios ha establecido para que sean parte fundamental en la enseñanza y en el crecimiento de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el requisito principal de un maestro? ¿Cuál es el requisito especial o principal de un pastor?
todo esto es un llamado especial que Dios hace. Aunque muchos se autoproclaman, muchos se autollaman, lo principal es ser escogidos por Cristo, por Dios, para este perfil. Número 1, para poder tener eficacia en lo que lleva o en lo que conlleva el fruto o el fin de lo que debe ser la iglesia en un llamado, debe de ser lo principal, es ser escogidos por Dios para este ministerio. Y todos los que son escogidos por Dios, como responsabilidad de cada siervo de Dios, en este caso estos liderazgos que Dios establece, es conocer a Dios. Porque si yo como pastor no busco a Dios, no conozco a Dios, ¿qué voy a enseñar? ¿Estaré enseñando la palabra? Si no hay un compromiso real, si no hay una relación real, si yo no escudriño la palabra, si yo no me meto con Dios y le digo, Señor, enséñame cuál es el perfil, qué es lo que yo quiero que esta iglesia aprenda. ¿Sabes qué es lo que yo quiero? Que nos parezcamos a Cristo. Por eso es que hago tanto énfasis en llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso es que te hablo acerca del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos a Cristo. Esta es la labor pastoral. Esta es la labor, la enseñanza del pastor. Enseñar a Cristo, predicar a Cristo. ¿Basado en qué? En lo que está escrito. Yo no caminé 3 años con Jesús, pero el resultado de haber caminado esos varones con Jesús es esto: su palabra. Y yo no puedo ponerle ni puedo quitarle. No puedo hacer que suene a lo que yo quiero. Y esto vamos a hablar la semana que entra. Porque es muy importante para nosotros y para ustedes como iglesia que puedan crecer. Y que su meta sea parecerse a su maestro. Y que eso sea lo que se les quede en su mente. Y si van a luchar, y si van a vivir, y si van a prevalecer como iglesia, es para esto. No es para ser la iglesia más numerosa, no es para ser la iglesia más dinámica, más conocida en Morelia, no es para tener el ministerio reconocido por todo Morelia, es para que la gente vea que Cristo vive en ti y que tú eres de Cristo y que si alguien a alguien quieres imitar es a tu maestro. Esto es lo principal, ser llamados por Cristo. El apóstol Pablo fue llamado por Cristo, fue escogido para él, para esto, por él, para esto, para que por medio de él se diera los fundamentos de la iglesia. Nadie conocía mejor a Jesús que el apóstol Pablo, a pesar de que no estuvo con él, a pesar de que no lo escuchó hablar audiblemente con él caminando, lo escuchó en una visión, lo vio en una visión y fue suficiente para impregnarlo. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar, de platicar y de vivir para Él. Y que el Espíritu Santo nos revele quién es Cristo. Cuando verdaderamente como iglesia tenemos esta labor. Qué importante es entender esto. Ahora, Él establece la iglesia en el sentido de una organización. Él está bien organizado. Y él habla acerca de quién es la cabeza. Aquí mismo creo que está. A ver, ayúdenme, por favor. Por favor, ayúdenme. Donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí lo encontraron? Está en el 15. ¿De qué?
De Efesios Efesios, ¿qué? 4. 4:15. A ver, alguien le habla, por favor. Así es, ¿verdad? Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo, Él es el principal. De quien todo el cuerpo, bien concertado, unido de entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ser edificándose todos en el amor. Entonces, así lo establece Dios. La cabeza de todo es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Entonces, esto es una organización. La iglesia tiene una función y un impacto especial en la tierra. ¿Por qué creen que dice la palabra que la iglesia es la sal de la tierra? O debería de ser la sal de la tierra, es el sazón. Es quien le da sentido, es quien le da sabor. Es por quien Cristo derrama sus bendiciones, por usted, por mí, por ustedes jóvenes. Ustedes deben de ser portadores de Cristo. Quise hablarlo de esta manera, porque yo quiero que entendamos qué fundamento o qué parte tan importante tiene el hombre dentro de la iglesia. Y cuál debe de ser el perfil y el carácter del hombre. Nadie puede enseñar a Cristo si no lo conoce. Y estoy hablando de hombres que hoy en día se autoproclaman ser líderes espirituales de cualquier religión. Si no están enseñando a Cristo, no nacieron en Él. No es la iglesia de Cristo. Hoy en día los sacerdotes católicos enseñan, pero ¿qué enseñan? ¿Enseñan a Cristo? No están enseñando a Cristo. Porque si enseñaran a Cristo, tendrían que renunciar a María como redentora con Cristo. ¿Dónde está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Santiago, ¿quién más escribió epístolas? Juan, Judas. ¿Dónde dice que María es corredentora juntamente con Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿Por qué tienes que conocer el fundamento de los apóstoles? Ellos hablaron lo que oyeron. Ellos hablaron lo que vivieron. Y ellos hablaron lo que les fue revelado en una relación íntima con Cristo. El apóstol el apóstol Pablo fue tan impregnado del evangelio por haber sido y haber tenido un encuentro con Cristo. Y haber permanecido allí en ese entorno fue inspirado para hablar las cosas que él habló. El apóstol Pedro en la primera epístola y en la segunda nos habla de que él fue un testigo ocular. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Él oyó cuando una voz del cielo dijo: ese es mi hijo amado, a él oíd, en el cual tengo complacencia. Él lo oyó, nadie se lo dijo. ¿Por qué no creerle lo que él dice? ¿Por qué no escudriñar sus cartas, la primera y segunda de Pedro, y poder creer lo que dice? Porque lo que él habla no habla por sí mismo. Él está hablando lo que oyó de Cristo. ¿Por qué tengo que escuchar hoy nuevas doctrinas? ¿Por qué tengo que escuchar hoy nuevas revelaciones? Si ya está escrito. Si la palabra de Dios aquí claramente nos dice que Él en el Antiguo Testamento habló por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es el fundamento. Él le dijo: tú vas a decir esto, vas a aprender de mí. Yo iré contigo en la yunta, seremos dos. Yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Y después tú tendrás que tomar este lugar y tendrá que venir un discípulo nuevo y lo vas a enseñar.
pero todo que tiene que ser conforme al modelo que se te enseñó. ¿Cuántas doctrinas no hay hoy en día? Hay una doctrina de cómo trae confusión y cómo hace que el hombre pierda el verdadero sentido de lo que es el Evangelio, y es la doctrina de la unción. El hombre ungido de Dios, la escoba ungida de Dios. El otro día yo estaba viendo un hombre con un chipote del Chapulín Colorado, algo parecido. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Dándoles garrotazos en la cabeza, y todo el que era golpeado caía al piso lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es doctrina? Sí, es una doctrina, pero ¿es una doctrina bíblica? ¿Cuál es la evidencia de que soy lleno del Espíritu Santo? El que corro, el que brinco, el que salto, eso es parte, pero no es el centro. ¿Sabes cuál es la evidencia de que tengo al Espíritu? Cuando soy una persona nacida de nuevo. Esa es la principal evidencia. No hay más. Lo demás pueden ser consecuencias o causas de, pero la principal evidencia de que tengo el Espíritu, de que he nacido de nuevo, es porque soy diferente. Esa es la evidencia. Y hoy le hemos dado tanto énfasis y hemos caído tanto en lo subjetivo que no sabemos y no entendemos que es la inspiración de Cristo. Este libro ha querido ser borrado, ha querido ser aniquilado, han querido destruirlo, pero no están luchando contra este libro, están luchando contra los portadores. No pueden luchar contra aquellos que son portadores de lo que dice de Jesús este libro. Y Él se las va a arreglar para tener una iglesia. A pesar del mundo y a pesar del diablo, Él tiene una iglesia. Y esa iglesia tenemos que ser tú y yo, basados en la inspiración de ser igual a Cristo. Si no es eso lo que está enseñando la iglesia, porque esto es lo que nos enseña en esencia, en términos generales, este es el plan, este es el fin, este es el propósito de la enseñanza, ser como Cristo. Si eso no te está enseñando el pastor, si esto no te está enseñando el maestro, es porque no es Cristo la inspiración. Y esto es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús.